En esta radioemisora presentamos Llaves para vivir con éxito, a cargo del internacionalmente conocido maestro de la Biblia y escritor Derek Prince, quien comparte su experiencia personal y ministerio cristiano en Llaves para vivir con éxito. Bienvenidos. Llaves para vivir con éxito presentan Reclamando nuestra herencia 1, parte 2. Me alegro de estar con usted nuevamente para continuar estudiando el tema rico y emocionante esta semana, reclamando nuestra herencia. En mi charla de ayer le presenté dos grandes reinos opuestos, el reino de la luz y el reino de las tinieblas, el reino de Satanás. Hoy voy a explicar la naturaleza y el alcance de nuestra redención por medio de Jesús. La primera lectura la haremos en Gálatas capítulo 3, versos 13 y 14, donde Pablo dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Noté la palabra redimió. Hecho por nosotros maldición porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Pablo se refiere ahí a un pasaje en Deuteronomio en la ley de Moisés, donde Dios dice que todo el que fuese colgado en un árbol o madero, y eso incluye la cruz, todo el que muera así será maldito, y la evidencia de que esa persona está bajo la maldición es que están colgando visiblemente en ese madero. Así que para poder redimirnos de la maldición de la ley, Cristo se hizo maldición por nosotros y fue demostrado visiblemente al colgar en la cruz que era necesario que Jesús fuese una maldición, porque la maldición de Dios persigue todo pecado y desobediencia contra Él. El secreto de lo que sucedió en la cruz es este: hubo un intercambio ordenado divinamente, algo que no se podía ver con el ojo natural, sino que solo podía ser percibido por una revelación de Dios a través del Espíritu Santo y las Escrituras. El intercambio fue este: Cristo se hizo maldición, el cargo con la maldición fue nuestro pecado y desobediencia, para que nosotros tuviésemos acceso a la bendición que Él merecía por su obediencia. Lo diré muy simple y brevemente. Es importante que lo entienda. Cristo se hizo maldición. Él cargó con la maldición por nuestro pecado y desobediencia para que nosotros por fe en Él recibiésemos la bendición de Dios. Bendición que Jesús se había ganado por su obediencia. Ese cambio que ocurrió en la cruz se describe mejor en Isaías capítulo 53. En ese capítulo el profeta Isaías habla de un siervo sin nombre. Sin embargo, todos los escritores del Nuevo Testamento identifican por unanimidad a ese siervo sin nombre como Jesús el Mesías, Jesús de Nazaret. Leamos los versículos de 4 al 6, que son la parte principal de ese capítulo. Ciertamente llevó Él, Jesús, nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Es asombroso que Isaías dice nosotros, refiriéndose principalmente al pueblo judío, pero también a toda la raza humana. Le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Me acuerdo hace muchos años en Israel le decía a un hombre judío que yo creía que Jesús era el Mesías, y su comentario fue extraordinario. Por lo menos para mí, en ese tiempo, me dijo que yo no creo que Jesús fuese un hombre justo, porque si lo hubiese sido, Dios no hubiese permitido que muriera de tal manera. Debió ser el juicio de Dios sobre él. Eso es exactamente lo que Isaías dice. Le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero en los dos versículos siguientes Isaías nos explica por qué Jesús sufrió. No fue por su pecado, sino por los nuestros. Eso es lo que dice Isaías: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Hay dos aspectos en el intercambio que Isaías describe. Hay un aspecto espiritual y también hay un aspecto físico. Jesús hizo provisión para nosotros en ambos aspectos. Espiritualmente fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Las rebeliones y los pecados son espirituales. Podríamos traducirlos a acto de desobediencia y acto de rebelión. Jesús sufrió el castigo por nuestra desobediencia y rebelión para que fuésemos reconciliados con Dios y tener paz. Eso es espiritual. En el aspecto físico, Jesús llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, con el resultado de que fuimos curados. Eso es físico. Vemos que hubo un intercambio completo en lo espiritual y en lo físico. Jesús recibió el mal por nosotros para que nosotros recibiésemos el bien que Él merecía. El problema básico de la raza humana lo expone Isaías en el verso 6. Cada cual se apartó por su camino. Esa es la culpa universal de la humanidad.
No todos hemos cometido todos los pecados específicos. No todos han nacido o adulterado o otros pecados, pero ahí hay un problema del que todos somos culpables. Cada uno se ha apartado por su camino. Eso es terquedad, desobediencia y rebelión. Esa es la raíz del problema de la raza humana y ese es el problema que trató Jesús con su muerte por nosotros en la cruz. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El pecado y todas sus consecuencias malignas se juntaron en ese día sobre Jesús al colgar en la cruz. Debemos entender que a través de la historia de la raza humana, el pecado y desobediencia contra Dios siempre han traído una maldición. El primer ejemplo de la historia humana está en Génesis capítulo 3, que narra la tentación de Adán y Eva por la serpiente. Siendo la serpiente el disfraz que usó Satanás y su desobediencia resultante, cuando esa desobediencia fue descubierta y Dios la juzgó, eso es lo que Dios dijo, y nota la repetición de la palabra maldición. Génesis capítulo 3 y versículos 14, 16 y 17. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz a tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y el hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Vemos que tan pronto entró el pecado en la raza humana, fue seguido por la maldición. La maldición descendió sobre la serpiente y sobre la tierra, y el resultado para Adán y Eva fue fatiga y dolor. Todos estos son los resultados de la maldición sobre el hombre por su pecado. Ese principio de que la desobediencia, Dios siempre trae una maldición, se desarrolla mayormente en la ley de Moisés. En el capítulo 28 en Deuteronomio se presentan dos cosas opuestas. La primera cosa es la bendición que vendrá si caminamos en humildad y obediencia en Dios. La segunda, las maldiciones que vendrán si caminamos en terquedad, orgullo y desobediencia a Dios. Esas dos alternativas son mostradas muy claramente en el capítulo 28 de Deuteronomio. En los primeros dos versículos, Moisés dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrás sobre ti todas las bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Note que cuando caminamos en obediencia no tenemos que perseguir las bendiciones de Dios, sino que las bendiciones de Dios nos alcanzarán. La bendición resulta naturalmente de la obediencia a Dios. Dios ha ordenado el universo de acuerdo con esa ley. Luego en el versículo 15 Moisés presenta la otra cara del cuadro, los resultados de la desobediencia. Pero acontecerá si no oyere la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y luego sigue una lista larga y detallada de maldiciones. Nos damos cuenta que al estudiar este capítulo, que las bendiciones y las maldiciones cubren tres áreas básicas: espiritual, física y material. Asimismo, el desarrollo completo de la redención por medio de Jesucristo también cubren esas tres áreas: espiritual, física y material. Un hermoso cuadro de la redención y sus resultados están en la tercera epístola de Juan. El segundo versículo con el que terminaremos hoy, Juan escribe esto a su amigo Gayo: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. La oración completa de Juan era que su amigo prosperara material y financieramente, que estuviese en buena salud, así como prospera su alma. Esas son las tres áreas: espiritual, física y material. Nuestro tiempo por hoy ha terminado, pero regresaré mañana a la misma hora por el resto de la semana. Estaré explicando con más detalle el desarrollo de la redención en esas tres áreas: espiritual, física y material. Mañana trataré específicamente con los beneficios espirituales de la redención.